Buenas tardes, profe. Hola. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, Ahí estamos. había problemas para la conexión. Sí. Hoy internet parece que está bastante lento. Esperamos, no esperamos nada, ya pasaron 5 minutos. Bien. Continuamos entonces. Clase pasada. Hola Viviana, ¿cómo estás? Hola, bien. Clase pasada habíamos comenzado con esta nueva unidad, identidad humana, en donde, ¿qué era lo que habíamos visto? A ver. Habíamos hablado de las huellas dactilares. ¿De qué habíamos hablado la clase pasada? A ver qué se acuerdan. Los tipos de delta. Los tipos de delta. Las Las características que les ayudan a identificar a las personas. Las características. ¿Qué más? La parte que investiga, huellas dactilares, huellas plantares. Bien. Las arrugas palatinas, que son las marcas que tenemos arriba del Bien. paladar. Bien. De los puntos característicos propios, que es el color de piel, el color de pelo. Bien. ¿Qué más habíamos hablado? Sistema dactiloscópico argentino. Sí, ¿Me suena? También de las huellas labiales. Bien. Que me quedó marcado que podría ser un beso. Bien, exactamente. Quedó marcado. ¿Cómo marcan los besos, eh? Bien. Ahora, hoy vamos a hacer una pequeña práctica, ¿sí? En cuanto a lo que sería la toma de impresión de huellas dactilares. ¿Consiguieron la tinta? ¿Consiguieron la almohadilla? Sí. También, a mí por lo menos me llegaron lo que usted mandó. Ah, bien, bien, bien. Perfecto. Bueno. Deme 2 minutos, me olvidé mi maletín afuera, porque había estado haciendo otra práctica con los chicos del grupo anterior, así que ahí traigo las cosas. Ustedes también vayan preparando lo que son tu tinta, su almohadilla, y voy a necesitar que tengan una hoja en blanco, ¿sí? Sí. Y una lapicera. Sí. Bien, entonces, tinta para sello. Bien. Una hojita en blanco, ¿sí? De lo que es la toma de impresión de huellas dactilares, ¿sí? Las tomas de impresión se las utilizan para muchos trámites, ¿sí? Trámites, por ejemplo, documento de identidad. ¿Para qué más utilizamos una toma de impresión de huellas dactilares?
Averiguación de Averiguación antecedentes. de antecedentes, ¿qué más? Bien, pero esta toma de impresión sí obviamente van a tener una particularidad fundamental, ¿sí? Que es el dar identidad o comprobar que estamos frente a la persona que nos está diciendo. Por ejemplo, yo voy a que me hagan una toma de impresión de huellas dactilares manifestando que soy Florencia Ferreira, ¿sí? En donde obviamente al tomarme las huellas y al realizar una comparación con algún otro documento que exista con el nombre de Florencia Ferreira y X documento de identidad, van a corroborar que exactamente soy yo, ¿sí? Esto pasa con, por ejemplo, cuando vamos a inscribir o a sacar por primera vez el documento de un bebé, ¿sí? En donde, primeramente, dentro de lo que es el hospital o la maternidad en donde haya nacido, ¿sí? Se hace un banco de datos con la huella plantar del bebé y los dígitos de la mamá, ¿sí? Entonces, al momento de ir a realizar este registro para tener el DNI, se solicita esta pequeña comparación que tenemos entre la huella plantar de la mamá, perdón, del bebé y la huella dactilar de la mamá, y a su vez, hoy en día, sí, ya es más común tomarle una impresión al dígito pulgar de este bebé. Obviamente que con las tecnologías se va avanzando. Antes esto no se realizaba, ¿sí? Esta toma de dactilar se le realizaba a los niños a partir de los 8 años, cuando hacían el cambio de lo que es su documento nacional de identidad. ¿Bien? Como decía Jorge, este tema de toma de impresión también se lo hace para la averiguación de antecedentes, ¿sí? Esta averiguación de antecedentes, ¿alguien sabe para qué es? ¿O por qué se realiza esta averiguación de antecedentes? Normalmente es cuando te llevan preso. Cuando estás en la comisaría es el AA, averiguación de antecedentes. Te llevan detenido, si se equivocaron, bueno, te van a soltar, pero si no, corroboran los antecedentes de la persona. Exactamente, es cuando se les pintan todos los deditos a la persona y ya queda en esa base de datos que es un poco complicada salir de ahí ya. Para certificados de buena conducta también suelen pedir Exactamente, certificados de buena conducta. Eso también está a ver si me fue la palabra. Está relacionado a esto con lo que nos decía Diana, ¿sí? Es para ver que somos unos buenos ciudadanos, que no hemos cometido ningún tipo de delito. Caso contrario, adentro. Bien. Guardado. Sí, bien. Dentro de lo que es la parte que a nosotros nos compete, ¿sí? Como es la parte de la criminalística, a nosotros nos sirve para, obviamente, identificar a una persona, esta toma de impresión de huellas dactilares. Esta toma de impresión de huellas dactilares nosotros podemos sugerir que se le realicen a algunos testigos que estén dentro de lo que es el hecho que nosotros estamos investigando o a posibles sospechosos. ¿Por qué? Porque esto a nosotros nos puede servir después para corroborar con algunas otras huellas que encontremos dentro de lo que es el lugar de los hechos, ¿sí? Esta toma de impresión de huellas dactilares nosotros también las podemos tomar a cadáveres, ¿sí? ¿Para qué? Para obviamente dar una identidad en caso de que no tengamos todavía la identidad de ese cuerpo y también para ver si está relacionado o si sus huellas se encuentran en algún lugar de los hechos que nosotros estamos investigando. Dentro de lo que es la toma de impresión de huellas dactilares, existen dos técnicas, ¿sí? Tenemos la técnica de rodado y la técnica anteroposterior, ¿sí? Efectivamente, ahí veo cómo Viviana está haciendo cómo serían las técnicas, ¿sí?
en donde efectivamente la técnica de rodado, ¿qué es lo que hace? Toma toda la parte, ¿sí?, de la huella dactilar en su totalidad, ¿sí? A lo que serían estos costados, ¿sí?, nosotros los denominamos limbos, ¿sí? Entonces, la técnica de rodado va de limbo a limbo, mientras que la técnica anteroposterior únicamente nos va a dar la muestra de esta parte, ¿sí? Anteroposterior significa que nosotros vamos a apoyar desde abajo hacia arriba, ya que el dedo hace este movimiento, ¿sí? Ahora bien, normalmente cuando se va a hacer la toma de impresión de huellas dactilares, para los que recuerdan en algún momento haber tenido que cambiar el documento hace muchos años atrás, antes de que aparezca la tecnología que tenemos hoy en día dentro de lo que son los registros civiles, se utilizaba una madera, ¿sí? Sobre esa madera se esparcía una tinta algo pegajosa, ¿sí?, en donde se iban pintando absolutamente todos los dedos. Después, sobre otra madera que tenía varias onditas, ¿sí?, se aplicaba una ficha decadactilar. Y ahí comenzaban la toma de cada uno, de impresión de cada uno de los dígitos, ¿sí? Hoy en día yo los hago trabajar de una forma más simple, ¿sí?, que es con la almohadilla, ¿sí?, que yo les solicité, y la tinta para sellos. Es más fácil de sacar, ¿sí? Y es también más, suelen quedar más legibles lo que serían las huellas, ¿bien? Dentro de lo que son estas dos técnicas, voy a mostrarles cómo son los procedimientos y ustedes después van a realizar con una mano una técnica y con la otra técnica, ¿sí? Primero y principal debemos de entintar lo que sería el dedo, o sea, colocarle tinta. Esta tinta debe de tener una cantidad justa, ya que si nosotros nos excedemos en la cantidad de tinta, podemos perder lo que es la impresión de la huella y únicamente nos quedaría un manchón de tinta, ¿sí? Muchas veces cuando las almohadillas son nuevas, ¿sí?, nosotros colocamos la tinta, puede pasar que quede demasiada tinta sobre el dedo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a desagotar el dedo, ¿sí?, con un pedacito de servilleta. Esta, como ya tiene sus años, no está tan colapsada de tinta, ¿sí? Entonces, lo voy a realizar con el dedo índice, así ustedes ven bien cómo sería el procedimiento de las técnicas más que nada, ¿sí? Voy a entintar lo que sería el dedo. Quedaría así. Uy. Y voy con la primera técnica, que es la técnica de rodado, en donde yo dije que el dedo hace como un pequeño giro, ¿sí?, que va de limbo a limbo. Entonces, coloco el dedo y gira haciendo un poco de presión levemente, ¿sí? Uy. Y ahí quedaría lo que es la huella, ¿sí? Esta técnica, repito, es la técnica de rodado. ¿Bien? Ven que la huella queda como... Perdón. Ven que acá la huella sí queda como cuadrada, en donde nosotros tenemos una toma total de lo que sería la huella, ¿sí? En cuanto a lo que es la técnica antero-posterior, ¿sí?, quedaría
coloco el dedo de abajo hacia arriba. ¿Sí? No Queda sé más si alargadito. queda alargada la huella ahí, ¿sí? ¿Ven que hay una diferencia entre una huella y la otra? Y es efectivamente del mismo dedo. Bien. La mayoría de las veces, ¿sí? Cuando se sugiere realizar una toma de impresión, sobre todo en un cadáver, se utiliza la técnica de rodado, ¿sí? Las ventajas que nos da la técnica de rodado es que nosotros podemos encontrar mejor lo que serían los deltas, ¿sí? Y también encontramos más completos lo que serían los puntos característicos que presenta cada huella. Bien, ahora van a trabajar ustedes y van a realizar la técnica de rodado y la técnica antero-posterior. ¿Cómo lo van a realizar? Sobre un pedacito de hoja en blanco van a poner la técnica, van a poner de qué mano van a tomar la impresión y abajo van a colocar lo que sería cada uno de los dígitos con la toma de impresión antes dicha. ¿Alguna duda hasta acá? Bien, Viviana. Queda más cuadrado, de rodado y alargadito. La anteroposterior, exactamente. A ver, Vero. Bien, perfecto. A ver, Jorge. Bien. Bien. Ahora, sobre esas huellas, escojan una y van a realizar la búsqueda del delta. En base al delta que encuentren, quiero que me digan a qué tipo fundamental del sistema dactiloscópico argentino pertenece. Estaba hablando y tenía apagado el micrófono. Les decía que si tienen una lupa, se ayudan con ella, ¿sí? En caso de que no tengan, vayan consiguiendo una porque van a trabajar demasiado con lupa dentro de lo que es esta unidad, ¿sí? Que no tengo buena luz. Bien. Perdón, ¿qué había que decir? Tenían que el delta, ¿sí? Y basándose en el delta que ustedes hayan encontrado, tenían que decirme a qué tipo fundamental corresponde dentro de lo que es el sistema dactiloscópico argentino.
Usted dice si es presilla interna, externa, arco, eso no. Ah, Bien. El delta en el caso mío lo tengo del lado derecho, por ejemplo. No sé qué la escucha. al ojo del observador. Claro, viéndola Claro, desde frente yo, una vez que está impresa, el ojo mío sería el lado derecho del delta, claro, sería la presilla interna. claro. Profe, no tiene audio, no se la escucha. Perdón. Bien, así es. Disculpe. No, no hay problema. Bien, entonces acá Verónica en su... ¿Qué dedo utilizaste? De la mano derecha. Pulgar de la mano derecha. Sí. Bien. Sí. Ya vas reconociendo que tiene una presilla Una presilla interna. interna. Sobre mi dedo pulgar, mano derecha, la mía es externa. Una Bien, la presilla presilla externa. externa. Sí. ¿Alguien más? Se ve bien el núcleo. Bien. Mira todas las cosas que tengo acá. Eh, tengo un punto. Estoy buscando los delta, pero no. Este está acá, tiene que ser. Después tengo un pliegue. Para que se tener un delta sea presilla. Exactamente. Exactamente. Bien. Bueno, entonces, así se van descubriendo sus huellas. Así van a ir descubriendo qué tipo de huellas tienen, ¿sí? Y vamos a ir viendo también los puntos característicos de esas huellas, ¿sí? Para que sean propias de ustedes y de nadie más. Ahora, ¿qué es lo que van a realizar? ¿Sí? Para la próxima clase van a hacer como una mini base de datos. A ver, no, todavía no vamos a hacer la mini base de datos. Lo que van a realizar es, se van a tomar las impresiones, ¿sí? De las técnicas que ustedes consideren que les conviene, ya sea de rodado o antero-posterior, y van a colocar a qué tipo fundamental corresponde cada una de esas huellas. Lo tienen que realizar en sus 10 dígitos, ¿sí? Mano derecha, mano izquierda. Únicamente colocar debajo de cada una de sus huellas, con la palabra completa, a qué tipo fundamental corresponde, ¿sí? Una vez que hayan realizado eso, vamos a trabajar en clases, ¿sí? Lo que sería una fórmula de cada dactilar. Para que ustedes puedan trabajar, ¿sí? De una manera correcta sobre esas huellas, yo les voy a enviar lo que sería una ficha, y una ficha decadactilar se denomina, ¿bien? En donde esta ficha está dividida por dos regiones, una región denominada sección y otra denominada serie, en donde cada una de estas dos regiones, ¿sí? Pertenecen a tus manos, ¿sí? En donde serie, la ficha la envié al grupo. Sí, las fichas se las voy a enviar al grupo, ¿sí? Algo Esta así. ficha contiene, como les decía,
una parte que les va a decir que con el nombre serie, ¿sí? Que acá ustedes van a tener que colocar el conjunto de los dibujos de su mano derecha. Y en la sección van a tener que colocar el conjunto de los dibujos que integran lo que sería la mano izquierda. ¿Se entendió? Algo así. En donde diga serie, van a colocar todas las huellas, ¿sí? De tu De los 5 mano dedos. derecha. Exactamente, de los 5 dedos. Y en donde diga sección, van a colocar las huellas, ¿sí? De su mano izquierda. Hay fichas de cadactilares, ¿sí? Que únicamente tienen estas dos secciones, en donde nosotros debemos de colocar en cada cuadrito que tienen, ¿sí? Lo que son los dibujos. Y hay otras fichas que aparte de colocar lo que serían la impresión de los 10 dígitos, ¿sí? Se colocan las manos completas también, ¿sí? En donde se estudia toda la parte de lo que es la palma de la mano también. Pero por el momento, nosotros vamos a ir trabajando únicamente, ¿sí? Con los dedos, ¿sí? ¿Se entendió? Entonces, yo les envío la ficha, sobre esa ficha ustedes van a colocar sus huellas y abajo de cada una de esas huellas van a colocar a qué tipo fundamental del sistema dactiloscópico argentino de Juan Bucetich corresponde. Repasemos cuáles son esos tipos fundamentales. Son arco, presilla interna, presilla externa y verticilo. Preguntas que pueden aparecer. ¿Se pueden repetir? Sí. ¿Pueden tener uno de cada uno? También. ¿Pueden tener 2, 3, 5? ¿Ninguno? Sí. ¿Bien? No se asusten si en una mano tienen uno de cada uno y en la otra se repiten absolutamente todos. ¿Sí? Suele ocurrir. Ahora bien, ninguno de ustedes presenta ninguna anomalía en sus manos. Cuando yo hablo de anomalías, estaría hablando de que tengan un faltante, ¿sí? O tengan un dedo de más. Todos tienen más o menos unas manos que podrían considerarse normales. Decime, Celeste. Te veo que levantas la mano. Ah, bien, todo bien. ¿Por qué pregunto esto? Porque en este caso, ¿sí? Todas las anomalías que puede llegar a presentar una mano van también mencionadas en lo que sería esta ficha, ¿sí? Ahora bien, si yo digo, o en caso de que nos toque alguna mano, ¿sí? A la cual le falte algún dígito, ¿cómo suponen ustedes que podría representarse eso? Cero. Con la palma de la No, mano. en el cuadro, dentro de la ficha de cadactilar, ¿sí? Nosotros tenemos un cuadrito, un casillero, ahí está, para cada dígito. En caso de que no tengamos un dígito, ¿sí? ¿Cómo se nota? Con un 0 o una X. ¿Cómo piensan ustedes que se representaría? ¿Con una X o con un profe? Un 0. ¿Una X o un 0? Bien. Y en caso de que tengan un dedo de más, Qué buena pregunta. ¿cómo sería eso? Se tendría que anexar dentro de la misma sin tener correspondiente. Se realizaría una observación, ¿sí? Y en esa observación se agregaría lo que es la impresión de ese dígito, ¿sí? Se aclara, ¿no? Exactamente, se aclara. ¿Por qué sucede esto? Si bien es cierto, no es muy común que surjan este tipo, ¿sí? De cosas, pero obviamente hay que tenerlos en cuenta.
Dentro de las anomalías, ¿sí?, que existen, nosotros obviamente va a ser más fácil el dar quizás una identidad a una persona, ya que obviamente vamos a trabajar un campo más, más pequeño, ¿sí?, en cuanto a lo que sería la búsqueda, por ejemplo, de una persona que sabemos que tiene 11 dígitos en total, ¿sí?, o que tenga 9 u 8, ¿sí? Son anomalías que se van a presentar dentro de lo que es el desarrollo, ¿sí?, de nuestra investigación. Dentro de lo que son estas anomalías, ¿sí?, nosotros podemos encontrar distintos tipos. Dentro de esos tipos que nosotros podemos encontrar, vamos a estar hablando de una que se denomina ectrodactilia, ¿sí?, que este tipo de anomalía, ¿qué es lo que hace? Se exterioriza lo que sería en el hecho de presentar las manos con menos dedos de lo normal, ¿sí? Pero este tipo de anomalía, ¿sí?, como les dije recién, la ectrodactilia, cuando presentan estos faltantes, ¿sí?, esta anomalía sí está determinada por el origen congénito, ¿sí? O sea que la persona haya nacido ya con esa anomalía, ¿bien? Ahí les muestro lo que sería la imagen. O sea, esta persona tiene 4 dedos, pero podemos observar, ¿sí?, que ya nació con esta anomalía, ¿sí? A diferencia de cuando uno pierde alguno de los dígitos, ¿sí?, se nota esa pérdida, ¿bien? Que puede ser una pérdida total de la falange o únicamente de una parte de ella, ¿sí? Entonces, ¿cómo dije que se denominaba este tipo de anomalía? Ectodactilia. Ectrodactilia. Bien. Dentro de otras de las anomalías que hay, ¿sí?, se presenta la que se denomina sindactilia, que esta consiste en lo que es la fusión de 2 dedos que van a aparecer unidos por una especie de membrana. Ahí les muestro lo que sería la imagen. Que esto también suele ocurrir. Las personas que tienen este tipo de anomalía no solo la va a presentar en las manos, sino que en sus pies efectivamente va a suceder exactamente lo mismo, ¿sí? Si tienen algunos dedos unidos a través de una membrana, ¿vieron la membrana que tienen los patos, por ejemplo? Cómo tienen unidos cada uno de sus dedos con esa membrana, ¿sí? Lo mismo puede verse en el ser humano, ¿sí? Es una pequeña membrana de piel que muchas veces es operable, ¿sí? Pero así como lo van a presentar en sus manos, también lo van a presentar en sus pies, ¿sí? Son características que a medida que ustedes les vayan surgiendo quizás situaciones o hechos con este tipo de anomalías, van a poder también verificar eso. Quizás pueden tener una persona que ustedes están notando que tiene este tipo de anomalía en sus pies, pero en sus manos no. Entonces ahí les puede surgir a ustedes la duda o un pequeño cuestionamiento a la persona que presente ese tipo de anomalía, consultándole si es que en algún momento sus manos también estuvieron unidas con esta pequeña proporción de piel, ¿sí? Entonces ahí quizás como que va a entrar en duda la responsabilidad que pueda tener sobre el delito que ustedes estén investigando. ¿Bien? Estábamos hablando de la anomalía de sindactilia, ¿sí?
Ahora bien, vamos a seguir, ¿sí? Y otro tipo de anomalías que podemos encontrar, ¿sí? Es la polidactilia. Cuando yo hablo de polidactilia, es fácil imaginarnos a qué estoy haciendo referencia, ¿o no? Sí, porque Sí. poli es muchos. Bien, exactamente. O sea que ahí vamos a estar enfrente de una persona, ¿sí? Que la característica principal que puede llegar a tener en sus manos es que presente más dedos de lo normal, ¿sí? Generalmente esto se da, ¿sí? Es esta, que puede llegar a tener 6 dedos. La polidactilia, ¿sí? También aparece en lo que serían los dedos de los pies. Ahora hay otras anomalías, ¿sí? Porque estas quizás son una de las más comunes que nosotros podamos tener al momento de realizar una toma de impresión de huellas dactilares, ¿sí? Aparecen lo que son la microdactilia y la macrodactilia, ¿sí? A ver, ¿a qué suponen ustedes que puede estar haciendo referencia a una microdactilia? Grande o A, chico. a un dedito que es chico o una falange más pequeña que el resto. Exactamente. A ver, si hablamos de microdactilia, sí, vamos a estar hablando de una anomalía que vamos a encontrar, ¿sí? En donde esos dedos no han tenido lo que sería un desarrollo normal. Y de los cuales nosotros, ¿qué vamos a obtener? Impresiones minúsculas, ¿sí? Impresiones pequeñas. Y la macrodactilia, ¿sí? Va a ser contrapuesta, obviamente, a lo que es la microdactilia, en donde el desarrollo de alguno de los dedos o de todos va a ser exagerado. ¿Bien? A ver. Ahí en imagen sí pueden ver que el dedo índice tiene una forma y un tamaño que no coincide con el resto de los dedos de esa mano. Bien, entonces, eso sería en cuanto a las anomalías que nosotros podemos encontrar en una mano, ¿sí? ¿Estas últimas dos se dan solo en las manos y en los pies o solo en manos? Solo en las manos podemos encontrar este tipo de anomalías, ¿sí? Sí. Bien, entonces, repasamos. ¿Cuál era la primera anomalía que les había dicho? Ectrodactilia. Ectrodactilia, exactamente, que es de origen congénito, ¿sí? O sea que la persona ya nace con esta anomalía. Bien. Después, ¿cuál teníamos? Sin dactilia había dicho. Bien, Estaba sin con la membrana dactilia, pegada. exactamente. Cuando estaban unidos, ¿sí? A través de una pequeña membrana de piel. La polidactilia, Cuando tenemos más de un dedo. ¿Va? exactamente, cuando teníamos en mayor cantidad, ¿sí? O un excedente de dedos en la mano. Y después, ¿cuál era la otra? Microdactilia y macrodactilia. Exactamente. Esas son, sí, una de las más comunes, ¿sí? Pero existe otro tipo de anomalía, ¿sí? Que se denomina bífide. ¿Escucharon alguna vez la palabra bífide? ¿Con B corta? Con B larga o B alta y acento en la primera I. La palabra bífide, ¿la escucharon alguna vez? No. Buenas noches. Hola, Puede Elsa, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Creería que puede corresponder, o sea, me suena mucho la palabra a la lengua bífida, cuando está partida como una serpiente. Exactamente. Nosotros podemos notar en, por ejemplo, la serpiente, como dice Alicia, ¿sí? Que está partida al medio, ¿sí? Entonces, este tipo de anomalía que se puede llegar a presentar es muy escasa, ¿sí?
pero se puede presentar y se va a presentar únicamente en los dedos pulgares, los cuales pueden llegar a estar divididos de forma vertical, ¿sí? Suponiendo que sean, haciendo suponer en realidad que son 2 dedos, ¿bien? Pero estaríamos frente a un dedo bífide. Por eso es que se denomina bífide este tipo de anomalías. Solo en dedos pulgares, Solo en dijo. dedos pulgares se da esto. Bien. Ahora en cuanto a lo que es la identificación sobre cadáveres, ¿sí? Nosotros vamos a tener, a ver, cadáveres con un exceso ya de descomposición y cadáveres frescos, ¿sí? En donde no ha pasado mucho tiempo de la muerte. En cuanto a lo que es la identificación de lo que son estos cadáveres, ¿sí? Nosotros, cuando hablamos en realidad de identificación de cadáveres, suponemos que quizás los procedimientos que tenemos que realizar son muy distintos a el que se realiza a una persona viva, ¿sí? ¿Ustedes qué suponen? ¿Van a ser distintos o pueden ser exactamente los mismos procedimientos en cuanto a lo que es la toma de impresión de huellas dactilares? Es un cadáver, corremos el riesgo de que ya esté en estado de descomposición o muy avanzado como para tomar las huellas. Sí. Sí, sí. Yo creo que la Pero ¿qué técnica ocurre? Sí, Alicia. yo creo que la técnica va a variar dependiendo de la rigidez que tenga el cuerpo. Exactamente. Acá, ¿qué es lo que puede ocurrir? Que dentro de los cadáveres, quizás el trabajo que nosotros tengamos en cuanto a lo que es la toma de impresión sea más rápido y sea más fácil. Pero obviamente va a depender del estado que presente el cadáver y de la rigidez que tenga el mismo, ¿sí? Quizás uno de los problemas más complicados que nosotros tengamos es que debemos, para actuar en realidad dentro de lo que es la identificación, sería en un cadáver que haya sido exhumado, ¿sí? O el que ya tenga muchos días de muerte. ¿Por qué? Porque acá van a ser demasiadas las condiciones en las que podemos encontrar el cadáver y no vamos a poder acceder quizás a poder identificar con esta toma de impresión, ya que podemos determinar, por ejemplo, que la piel no se encuentre directamente o no se encuentre en buenas condiciones. Entonces, acá nosotros debemos de ver cuál va a ser el procedimiento o el modo en el que podemos comenzar a tener o a identificar, ¿sí?, este cadáver. Acá vamos a poner en práctica, ¿sí?, los otros tipos de identificación que les mencionaba la clase pasada, que puede ser a partir de un análisis de ADN, en caso de que se pueda realizar este tipo de análisis, o quizás un análisis de una identificación a través de fugas palatinas o de huellas keiloscópicas, ¿sí? Obviamente va a determinar el estado en el que se encuentre el cadáver en el que nosotros necesitamos realizar lo que es la identificación. Esto hablando siempre en cadáveres que tengan varios días de descomposición. Ahora bien, si yo hablo ya directamente sobre cadáveres frescos, van a ser obviamente pocas las dificultades que vamos a poder tener, ya que obviamente si lleva muy poco tiempo, nosotros vamos a poder realizar los mismos procedimientos que les realizamos a una persona viva en cuanto a lo que es la toma de impresión, ¿sí? Pero obviamente van a tener que ver lo que serían el diagnóstico que podamos tener, la conservación, ¿sí?,
dependiendo obviamente de la región, va a poder ir variando. Va a tener que ver también el medio ambiente en donde se encuentre el cuerpo, ya que como ocurre con las evidencias que nosotros podamos tener dentro de los lugares de los hechos, recuerdan que teníamos que que, por ejemplo, si estábamos en un lugar de los hechos abierto, nosotros teníamos que ser más veloces en cuanto a lo que es la búsqueda de evidencia. ¿Para qué? Para poder protegerla, para evitar que se deteriore, ¿sí? Lo mismo pasa con lo que son los cadáveres, ¿sí? Más allá de que tengan poco tiempo de muertos, ¿sí? Nosotros debemos de actuar más rápido si estos cadáveres sí se encuentran en un lugar de los hechos abiertos, por ejemplo, en donde obviamente todo lo que tenga que ver con los factores ambientales o climáticos van a realizar obviamente una alteración sobre este cuerpo. ¿Bien? Entonces, repito, para la próxima clase, ¿ustedes qué deben de realizar? Me va a mandar la ficha La y ficha de tenemos que cada marcar pilar. la mano derecha y la mano izquierda. Exactamente, van a Eso, realizarse tu propia toma de impresión, ¿sí? En donde debajo de cada huella, ¿qué es lo que tienen que hacer? Poner el sistema dactilógrafo. Bien, colocar qué tipo de huella es dentro del sistema dactiloscópico argentino creado por Juan Bucetich. ¿Cuáles son estos 4 tipos fundamentales? Son el arco que particularidad tiene. No, el arco No no posee tiene. delta. Bien, no posee delta, exactamente. La presilla interna, La presilla externa y el verticilo. ¿cuál es la particularidad de la presilla interna? El delta del lado derecho, Bien, la presilla externa, lo contrario, el delta del lado izquierdo. bien. ¿Y el verticilo? Puede tener ambos deltas enfrentados o más de un delta. Bien, puede presentar más de un delta en donde muchas veces pueden estar enfrentados o ubicarse del mismo lugar. En cuanto a lo que es la ubicación de los deltas, siempre va a estar relacionada a quien observa, ¿sí? Y no a quien está o a quien perteneciera lo que sería la huella, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá? Otra cosa que van a hacer dentro de las anomalías que yo les acabo de mencionar, van a buscar imágenes, ¿sí? Así pueden tenerlas como ejemplo. Bien. Dentro de esas anomalías que teníamos, la sindactilia, la polidactilia, ¿cuál era la otra? Ectrodactilia, Micro, Dactilia, Micro y macrodactilia micro, y la ectrodactilia, ectrodactilia y falta la última, pide, bífida. la bífida, exactamente. Van a buscar imágenes de cada una de ellas, ¿sí? Y las van a tener para que sepan identificarlas, ¿sí? bien. ¿Alguna ¿Qué pasa duda? si alguna persona que tengamos que tomarle las huellas dactilares presenta alguna anomalía por alguna enfermedad, ya sea dermatológica? Otras anomalías que ustedes pueden encontrar, que pueden considerarse anomalías, ¿sí? Puede ser que la persona, por alguna quemadura,
no presente huellas dactilares o no tenga las crestas, ¿sí? Las crestas son esos dibujitos que nosotros tenemos, esas líneas, ¿sí? Se denominan crestas. Esa es una de las anomalías que podemos llegar a encontrar, ¿sí? ¿En dónde? ¿Qué es lo que sucedería si una persona no tiene este tipo de huellas? ¿Qué piensan ustedes? Y se la va a identificar de otra forma. Puede ser una huella palmar. Sí, puede ser. ¿Qué más? A ver. A ver, ¿ustedes qué piensan? ¿Puede efectivamente bollarse una huella? En un Sí, incendio. con una quemadura sí se puede borrar. Bien, a ver. Dentro de lo que son las crestas papilares, ¿sí? Estos dibujos que presentamos en las huellas, ¿sí? En nuestros dedos, tienen una función aparte, ¿sí? Dentro de lo que es nuestro cuerpo. ¿Saben cuál es la función que presentan? ¿Las huellas de los dedos? Sí, sí, las crestas papilares. ¿Y no dice que son únicas y irrepetibles? Sí, sí, son únicas e irrepetibles. Pero aparte de darnos una identidad dentro de nuestro cuerpo, estas crestas papilares cumplen una función. ¿Ustedes saben cuál es la función que cumplen? A ver, lo leí. Kararina. Profe, por ejemplo, sí, en caso de quemaduras, que está la epidermis está dañada, ¿no se puede tomar de la dermis directamente? Es que no se puede tomar directamente sobre la dermis. A ver. Comenzando por la pregunta que yo les acabo de hacer a ustedes, que estas crestas papilares presentan una función dentro de nuestro cuerpo. Las crestas papilares son, son glándulas sudoríferas, ¿sí? O sea, ¿qué significa esto? Que a través de esas crestas papilares, el cuerpo, ¿qué es lo que hace? Elimina toxinas, ¿sí? O si hay demasiado calor o si estamos nerviosos, comienzan a transpirar, ¿sí? Entonces, si se bollan, supongamos que se llegasen a bollar estas huellas, ¿qué pasaría con eso? Ya no tendríamos esa función, ¿sí? De comenzar a eliminar toxinas, ¿sí? O o en caso de que nosotros estemos presentando alguna situación de nervios o algo de eso, que como el cuerpo se comunica, no vamos a eliminar lo que sería la sudoración, ¿sí? Entonces, puede llegar a ocurrir, la pregunta se las hago yo a ustedes para más o menos determinar qué suponen ustedes. ¿Pueden bollarse las huellas? Si nos hemos quemado. ¿Alguno de ustedes se ha quemado en algún momento las manos? ¿O una huella dactilar?
Y ahí lo deduje un poco más. Es que no se La borra. piel se vuelve a regenerar. Claro, Bien, hace La otra piel vez. se vuelve a bien. regenerar, entonces Entonces las huellas de vuelven a aparecer. exactamente. O sea, esos relieves vuelven a Las crestas, levantarse, digamos. Las crestas. exactamente. Entonces, ¿las huellas se pueden borrar? No, Bien. ¿Hemos contestado ahí entonces las preguntas de ustedes? Sí. Bien. Mm. Entonces, sepan eso, sí es importante. Si bien es cierto, en una persona que se quemó hoy, obviamente no se van a regenerar tan rápido. Uno que va a depender de la edad de la persona y otro que también va a depender, sí, del organismo de esta persona. Pero si vamos y realizamos nuevamente una toma en 7 días o en 10 días, esas huellas ya se han regenerado. Si se regeneran las huellas, vuelven a ser exactamente las mismas, ¿sí? No es que se nos modifican. Catarina. Pero, o sea, esa era esa pregunta quería hacer, si las huellas se pueden modificar cuando, por ejemplo, no sé, nos cortamos muy profundo o nos quemamos también eh, mucha piel, o sea, esa era la pregunta, si se puede modificar o no. No, no se modifican. La huella, ¿sí? Cuando se regenera la piel, se va a regenerar esa parte, ¿sí? Que únicamente se ha quemado o se ha cortado, ¿sí? Pero la huella vuelve a regenerarse de la misma forma que era. Sería como la piel de la serpiente. Exactamente, Algo así, digamos. Como para... exactamente, Bien. así es. Em, ¿No se puede retirar con algún procedimiento quirúrgico tampoco? se pueden llegar a retirar con algún procedimiento, pero este procedimiento tiene que retener también lo que sería la cicatrización, ¿sí? Que muchas veces quizás en algunas películas hemos visto que se sacan las huellas o se las borran, ¿sí? Una de las imágenes que se me viene ahora es en una de las películas de Hombres de Negro, creo, que ninguno de ellos tienen huellas dactilares porque dejan de existir teóricamente. Pero este tratamiento quirúrgico es una quemadura la que se les hace. Entonces, ¿qué es lo que se produce? ¿Qué es lo que dije recién? La piel, ¿qué hace? Se vuelve a regenerar. Entonces deberían de estarse quemando constantemente para que esa huella no aparezca. Hoy en día existen posibilidades como por ejemplo el cambio o el trasplante de piel, quizás en algún momento pueda darse que esas huellas, ¿sí?, queden ahí en el tiempo y no se regeneren. Si yo me las quemé, si yo me corté, si yo me saqué ese pedazo de piel, ¿sí?, puede llegar a suceder que no tengamos huellas digitales. Pero ¿Y con el ácido lo pasa que lo sí. mismo? Cuando Sí, dice porque que el con el ácido, ¿qué es ácido lo que sale, hace? dice que las quema, vuelve a regenerarse también. Igual. Mientras, escuchen una cosa, mientras la piel, ¿sí?, tenga la posibilidad de regenerarse, que esto siempre va a pasar en un cuerpo vivo, las huellas van a volver a aparecer. Ya si nosotros realizamos estos procedimientos en cadáveres, obviamente no va a tener la posibilidad de regenerarse, entonces ahí sí no vamos a encontrar huellas. Bien. Bien. Profe, ¿Alguna otra duda? Sí, Verónica. caso particular mío. Yo tuve un corte en el palmar izquierdo, del cual me quedó una cicatriz, digamos, a simple vista y al tacto, tengo como una cicatriz. Si eso pasase en un dedo, si el corte fuera profundo y cicatriza, esa línea quedaría, digamos, la cicatrización. Sí,
Sí, sí, sí. Eso puede llegar a suceder, ¿sí? Pero lo que pasa es que al regenerar estas crestas, ustedes si las ven con un microscopio, ¿sí? Van a ver que estas crestas presentan relieves, ¿sí? Sí. O sea que muchas veces estos cortes, ¿sí? Pueden llegar a, no sé si llega a quedar una cicatriz gruesa, ¿sí? Puede quedar el corte, pero sobre ese corte se puede regenerar lo que es la cresta papilar. Nosotros quizás a simple vista vemos el corte únicamente, vemos que quedó una cicatriz, Claro. pero si la colocamos en un microscopio vamos a poder observar cómo realmente está esa cresta. O sea que se puede trabajar directamente sobre la huella, no afectaría. Exactamente. Bien. Gracias. ¿Alguna otra duda? No, estuvimos trabajando sobre las huellas que nos mandó, Sí, que nos mandó 4. sí. Y había 2, o al menos a mí me pareció que 2 de las imágenes eran de presilla externa y no interna, no había ninguno. Al menos a mí, ojo, ante mi vista. Bien, el resto, ¿cómo le fue con eso? ¿Qué resolvió el resto en cuanto a las huellas que les envió? Yo, a mi punto de vista, ¿no? En la que mandó que había 3, la primera y la última eran presilla externa, para mí, no sé. Ahí. Yo para mí, el de las 3, el del medio, para mí era verticilo, el del medio. Para mí también, sí. Verticilo. A mí me da arco. La que venía solita la vi como verticilo. Bien. La primera, la que está sola, es un verticilo, ¿sí? Ujú, Presenta 2 deltas, sí, un delta negro y un delta blanco tiene. sí, Bien. Después, en el conjunto ese que les mandé, sí. la primera presenta un delta a la izquierda del observador. Sí. Bien. ¿Qué tipo entonces sería? Externa, presilla externa. Externa. Bien. Presilla externa. Claro, Bien. La segunda, Es arco. para mí es verticilo. Para mí es bien, verticilo. bien, es un verticilo, ¿sí? ¿Y la tercera? Para mí es arco. Presilla externa. Para mí es presilla externa. Bien, es una presilla externa. Mm, Tiene un delta blanco. sí. Sí. Y mirándolo con la lupa tiene un montón de cosas más. Sí, tiene muchos puntos característicos. Sí, sí, Esas huellas las imprimían, ¿verdad? sí. Bien, perfecto. Ténganlo a mano porque la próxima clase vamos a trabajar también ahí en sobre esas huellas, ¿sí? Bien, entonces. ¿Alguna otra duda, chicas? Chicos. ¿Se entendió hasta acá? ¿Se entendió? ¿Me siguieron? Sí, profe. Bien. Perfecto, entonces. Nos vemos la próxima clase, ¿sí? Muy Recuerden bien.
entonces lo que tienen que hacer. Ya una vez que me desconecto acá, les envío lo que es la ficha de cada dactilar. ¿Sí? Muy bien. Debajo Bien. de esa, ¿Cómo? Disculpa. debajo Sí. de esa ficha que van a dar, hay que hacerlo de las huellas. Sí. Tiene en cada... ¿Hay que enviárselo a usted, No, el trabajo? no, lo tienen que tener también para la próxima clase. Bien. Repaso. Les envío la ficha de cada dactilar. Esa ficha de cada dactilar está dividida en dos, en serie y sección. ¿Sí? En la serie, ¿qué les había dicho que tenían que colocar los dígitos de qué mano? Derecha, Derecha, Y en la sección, izquierda. a la izquierda. bien. Debajo de cada huella que ustedes vayan a colocar dentro de esos casilleros, ¿sí? Van a escribir a qué tipo fundamental corresponde cada una. Si es arco, presilla interna, presilla externa o verticilo, ¿sí? Y la próxima clase vamos a seguir trabajando sobre esas mismas huellas. ¿Bien? Bien. Perfecto, entonces. Nos vemos la próxima clase. Que tengan un excelente fin de semana. Igualmente. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches, buen fin de.